Algo impactante ocurre en China. Los ciudadanos chinos exigen públicamente el derrocamiento de Xi Jinping. Recientemente, una decana universitaria china y su subordinado publicaron un manifiesto firmado públicamente. En este manifiesto, instaron a los estudiantes chinos a alzarse y derrocar al gobierno de Xi Jinping, similar a las protestas de la Plaza Tiananmen de 1989. El manifiesto advierte a los estudiantes que, si no se levantan hoy, se convertirán en otra víctima de la historia mañana. Les dice a los estudiantes que exijan democracia, libertad y derechos humanos. El mensaje aquí es claro. Quieren que China deje de ser un país de mentiras y violencia, sino que se convierta en una democracia con el Estado de Derecho y justicia. Quieren que termine la dictadura de Xi Jinping. La carta se firma con el nombre y la foto del autor. Hacer algo así en China, especialmente ahora, requiere un tipo de valentía que ni siquiera podemos imaginar. Hace unos meses, un economista acusó al partido de mentir sobre el Producto Interno Bruto. Desde entonces no se le ha visto. Estos profesores están hablando abiertamente en contra de Xi Jinping, y es imposible exagerar que esto no sucede en un país como China. La última vez que los estudiantes chinos pidieron democracia, el PCCE sacó tanques y masacró a sus propios ciudadanos. Miles de estudiantes fueron asesinados por querer libertad. Peor aún, el partido borró sus recuerdos de la historia china. Según el PCCH, nada sucedió el 4 de junio de 1989. De hecho, Xi Jinping aún invierte miles de millones para reescribir lo sucedido esa noche. Aquí hay una cuenta pro-PCH mintiendo sobre cómo fueron los estadounidenses quienes murieron en Tiananmen. Desafortunadamente, esta historia falsa obtuvo 500,000 vistas en Twitter debido a que los bots del PCCH promueven contenido que impulsa su narrativa. Cuando intentamos reportar la verdad sobre los eventos de esa noche, nuestro video fue atacado por bots del PCCH, resultando en menos de 50,000 vistas. Por eso, si hay algún video donde requiero más tu ayuda, es este. Si pueden tomarse un segundo para dar like y suscribirse, nos ayudaría mucho a derrotar a los bots del PCCH. Si crees que más personas deben saber la verdad sobre el PCCH, comparte esto en tus redes sociales. Repasemos cómo el PCCH mató la democracia en China. La mayoría de ustedes probablemente sabe lo que ocurrió el 4 de junio, 1989. Pero la historia de cómo llegó el PCCH a ese punto es una que se está perdiendo en la historia. La historia que el PCCH quiere que el mundo olvide. Una historia que ya han borrado de la historia china. Para entender el 4 de junio, 1989, debemos remontarnos a la muerte de Mao. Para aquellos que no están familiarizados, Mao fue el fundador y primer presidente del PCCH. Podríamos hacer un video solo sobre su vida, pero hoy me centraré en las partes importantes para esta historia. Mao era un gran comunista. Realmente amaba el comunismo, a pesar de que sus políticas mataron a decenas de millones de personas. De hecho, sus planes económicos eran tan malos que renunció como presidente en 1959, pero continuó causando problemas para las personas que intentaban alejar al país de sus políticas fallidas. Así fue como obtuvimos la Revolución Cultural. Eso merece un video propio. Mao utilizó a los estudiantes del país para matar y erradicar a muchos oponentes, básicamente personas que no querían su tipo de comunismo, su comunismo autoritario conocido como maoísmo. Esto es crucial, pues los estudiantes también tendrán un papel significativo en el futuro. Así que cuando murió, las cosas cambiaron y cambiaron rápido. Deng Xiaoping llegó al poder. Comparado con Mao, él era como Adam Smith. Quería que China se abriera, abrazara más el capitalismo y se convirtiera en un país de derecho. Fue a Singapur y notó la rápida mejora del país. Pasó de ser un país del tercer mundo a uno del primero en pocas décadas. Lo mejor de todo, estaba extasiado al ver que no era un lugar amante del capitalismo, la libertad de expresión y la democracia como los Estados Unidos. Todavía era un régimen autoritario, pero uno que amaba ser rico y exitoso. Deng quería lo mismo para China. Famosamente dijo, no importa si un gato es negro o blanco, siempre y cuando atrape ratones. Lo que quería era que la economía funcionara, sin importar cómo lo lograra. Ese era su único objetivo. No le preocupaba asegurarse de que las acciones del gobierno encajaran dentro de una definición preestablecida de comunismo o socialismo. Le preocupaba mucho más la pregunta de ¿funciona? Si algo funciona en algún sitio, probémoslo.
y si está bien en China, continuémoslo. Si no funciona, deséchalo y probemos otro. Así es como Singapur triunfó y como Deng desea que China lo haga también. Una nota importante es que Deng quería solo reformas económicas, no políticas. Las personas no estaban cerca de lograr la libertad de expresión y la democracia. Pero había personas en el partido que querían más. Es decir, querían reformas políticas, más transparencia y toda esa tontería occidental como la democracia. Uno de ellos era el propio protegido de Deng, Hu Yaobang. Deng y Hu habían sido encarcelados juntos varias veces antes y durante la Revolución Cultural de Mao. Se confiaban el uno al otro. Así que en 1981, Deng hizo a Hu secretario general del partido. La segunda posición más alta en el partido, después del presidente Deng. Colaboraron en estrecha proximidad para realizar las transformaciones que China vivió en los años 80. Ambos también querían establecer un sistema de cambio generacional en el partido para que los líderes en la cima no se aferraran al poder hasta su último aliento. Querían que la joven dirección participara en el proceso de toma de decisiones y que los líderes mayores se retiraran a una edad apropiada. Pero la velocidad con la que ambos querían esto difería enormemente, y ahí comenzó el problema. Dan cree que este proceso tardaría de 10 a 15 años en implementarse completamente. Tenía 82 años. No creía que vería el final de esto. Esto no implicaba que se opusiera al cambio generacional. De hecho, estaba feliz de jubilarse en el próximo Congreso. Pero sabía que otros no estarían de acuerdo tan pronto. Queda la incógnita sobre quién será el sucesor y ocupará los cargos que dejarán vacantes los futuros líderes. Hu, por otro lado, quería moverse rápido. Deng estaba de acuerdo con retirarse pronto y comenzar el sistema de cambio generacional. De hecho, ya había seleccionado a jóvenes líderes que debían integrarse al Comité de Coordinación Política. Otros en el partido que aún no estaban de acuerdo con retirarse, vieron este movimiento como un poco oportunista por parte de Hu. Creían que él solo quería aumentar el poder de su facción, una facción que favorecía más apertura y transparencia, mientras que otras personas aún no querían renunciar a este poder. Hu no se dio cuenta de que Deng no estaba tan seguro del sistema de cambio generacional como él. Deng lo quería, pero aún tenía a otras personas en su oído diciendo que no era una buena idea. Las cosas pueden estar avanzando demasiado rápido. Una de esas personas era Li Peng, quien también tenía una relación cercana con Deng, pero al igual que Hu, estaba bastante en contra de sus puntos de vista. Este es el comienzo del conflicto que comienza dentro del Comité de Coordinación Política, que eventualmente lleva a lo que sucedió en la plaza de Tiananmen. Pero me estoy adelantando un poco. La velocidad con la que el régimen de Deng estaba cambiando la política económica hacía inevitable que ocurrieran problemas. Antes, los estudiantes casi tenían asegurado un empleo por el Comité de Coordinación Política al graduarse. Y ahora tenían que competir por trabajos debido a este nuevo sistema. Además, la corrupción era desenfrenada. Los trabajos debían basarse en el mérito, pero en realidad era más una cuestión política. Como hijo de un funcionario del partido, obtienes un trabajo sin entrevistar a los estudiantes. Sentían que obtuvieron todas las partes difíciles del nuevo sistema, pero no los beneficios, por lo que hubo grandes protestas. En 1986, alrededor de muchos campus importantes en China, el tamaño de las manifestaciones sorprendió al gobierno. A diferencia de la Revolución Cultural, el gobierno estaba decidido a no perder el control sobre los grupos de estudiantes que estaban cerca del estudiante y los jóvenes líderes, por lo que realmente no criticó la protesta. Además de una de sus responsabilidades laborales, era detener cualquier oposición contra la nueva política del PCCH, lo cual tampoco hizo porque en cierto modo estaba de acuerdo con los estudiantes. Querían más libertad y una estructura más justa en la economía. Querían reformas aún más rápidas. Y él también. A Deng no le gustó esto. Pidió controlar la situación y despedir a los dos líderes estudiantiles que encabezaban las protestas, quienes también eran miembros del Partido Comité de Coordinación Política. Osho niega rotundamente haber despedido a los líderes estudiantiles, pues aún creía que los jóvenes líderes debían tener más voz en el partido, no menos. En consecuencia, Hu se vio forzado a dimitir como secretario general del partido. Este fue un gran cambio, ya que Hu estaba en línea para reemplazar a Deng como líder del partido, y ahora es Zhao Ziyang quien toma el lugar de Hu como secretario general. Li Peng era ahora el primer ministro del partido, la tercera posición más alta, pero aún era parte del círculo interno, ya que conservó su asiento en el comité permanente del Politburó. Una cosa que Deng aún no se daba cuenta es que Xiao en realidad también estaba de acuerdo con Hu y los líderes estudiantiles.
Quería que el partido se moviera más hacia políticas liberales, mientras que Li Peng seguía siendo un comunista de sangre roja que creía en la forma de hacer las cosas de Mao. Las disputas internas entre los líderes principales están por agravarse, como pronto veremos. Además de obligar a Hu a renunciar, el partido también lo obligó a criticar públicamente todos los errores que ha cometido, como abogar por la libertad y la democracia. Fue un movimiento para humillarlo y debilitar a sus seguidores. Lamentablemente, el público, sobre todo los estudiantes, lo vieron como realmente era. En vez de dañar la reputación de Hu, el incidente fortaleció la lealtad de sus seguidores. Hu se convirtió en un ejemplo de un hombre que se negó a comprometer sus convicciones frente a la resistencia política y que había pagado el precio como resultado. Aunque mantuvo su posición en el Politburó, fue solo de nombre, sin ningún poder real después de esto. El ritmo de la reforma, especialmente las políticas, se desaceleró. Deng y otros miembros del partido se volvieron aún más cautelosos de no dar poder a nadie remotamente parecido a Hu. El 15 de abril de 1989, durante una reunión oficial, Hu empezó a sentirse mareado. Para ser excusado por un minuto, y mientras se alejaba, se desplomó al suelo con un ataque cardíaco fatal. Uno de los líderes más poderosos y populares hace solo unos años acababa de morir. Tanto los estudiantes como los trabajadores sintieron que acababan de perder su esperanza de libertad, su esperanza de democracia, así que salieron a la calle para llorar la muerte de Hu. Con la llegada de la oscuridad de la noche, el luto se convirtió en protesta. Los estudiantes gritaron consignas a favor de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. En algunas universidades, estudiantes firmaron peticiones exigiendo que el partido realice un funeral de Estado con los más altos honores para Yao Bang. Para el día siguiente, la noticia se había difundido por toda China. La gente se reunía en el monumento a los héroes del pueblo, en la plaza de Tiananmen, para llorar la pérdida. Aún era una pequeña multitud de quizás 100 o 200 personas en la plaza, pero varios periódicos estatales publicaron fotos e informes del encuentro. Ahora, esto parecía normal. Algunas personas enojadas, pero principalmente solo personas en duelo. Bueno, al PCCH no le gustó este informe. Pensaron que el periódico que cubría la historia solo iba a empujar a más personas a ir a la plaza y llorar. Li Peng, el entonces primer ministro chino, escribió que el resultado sería el caos social. Él no sabía lo que estaba por suceder. Ya fueran los periódicos o el PCCH descontento con los periódicos, al día siguiente, 600 personas marcharon a la plaza. El PCCH vio el creciente apoyo, y el comité funerario decidió anunciar el funeral de más alto nivel para Yao Bang, donde se permitiría a 4.000 personas en la ceremonia de visualización y a 100.000 personas en la ceremonia conmemorativa al día siguiente. Después del anuncio, el primer ministro Le Pong entra y dice no a la reunión de 100.000 personas. Permitir que las masas rindan homenaje a los restos de Yao Bang inevitablemente causará un caos aún mayor en la sociedad. Esto fue demasiado para los estudiantes. El partido ni siquiera les está permitiendo llorar la muerte de su amado líder, quien también era un miembro de alto rango del partido. Como respuesta, universidades del país colocaron carteles para decirle al público que fueran a la plaza Tiananmen a rendir sus respetos. Los carteles también incluían sugerencias como que se debería abolir la política autocrática, se debería establecer un nuevo orden político democrático y debería haber una revisión de los principales errores cometidos durante los 10 años de reforma con aquellos responsables de renunciar. Básicamente, el mensaje era ir a la plaza Tiananmen y cambiaremos China. Y la gente realmente comenzó a ir. Miles de estudiantes de muchas universidades diferentes marcharon durante la noche hasta la plaza. Luego fueron a la entrada del Gran Salón de China y exigieron reunirse con el primer ministro Li. Tenían 7 demandas para él. La principal era afirmar que las opiniones de Hu Yaobang sobre la democracia y la libertad son correctas. Alguien llevó estas demandas a Li Peng y Li las llevó a Xiao Xiang. Aquí vemos cómo se están formando dos facciones sobre cómo responder a la multitud que parece estar creciendo exponencialmente en la plaza de Tiananmen. Li es un comunista tradicional. Él quiere detener el luto antes de que las cosas se salgan de control, mientras que Xiao quiere dejar que la gente haga lo que quiera siempre y cuando no haya destrozos o saqueos. Como veremos próximamente, las ideas de Xiao se alinean más con la escuela de pensamiento de Yao Bang. Él quiere que estos estudiantes tengan libertad y cosas así,
mientras que Lee quiere controlar cada pequeña cosa y aplastar cualquier signo de rebelión en el momento en que sucede. Al final del día, se permite a los estudiantes ser, mientras la policía vigila por órdenes de Lee. Les ordena aplastar cualquier problema en cuanto lo detecten, antes de que las cosas se descontrolen. Al día siguiente, la multitud había crecido a 10.000 personas en la plaza. En solo 4 días pasó de 100 a 10.000 y simplemente seguirá subiendo. A partir de ahora, tendremos un contador del número aproximado de manifestantes con la fecha aquí en la pantalla. Al día siguiente, algo muy provocativo sucedió. Policías patrullando cerca de la plaza encontraron a 3 estudiantes solos y comenzaron a maltratarlos. En respuesta, los estudiantes corearon cosas como «derribarán la dictadura», «querer libertad no es un delito». Los policías golpearon a los estudiantes severamente, dejando a uno inconsciente. Esta noticia se extendió como un reguero de pólvora y rejuveneció cualquier impulso que la protesta estaba perdiendo. Muchas más universidades decidieron participar en la protesta y marchar hacia la plaza. Los líderes estudiantiles también dijeron que si el Comité de Coordinación Política no responde a sus 7 demandas pronto, comenzarán a llamar a trabajadores, agricultores, intelectuales y otras personas de todos los ámbitos de la vida para apoyar las manifestaciones. Cuando el sol se puso el 21 de abril, más de 50.000 personas estaban en la plaza de Tiananmen. Peor aún, el memorial de Yao Bang era la mañana siguiente, y se ordenó a la policía que despejara las calles para los vehículos que se esperaba que llegaran. Se espera que asistan los máximos líderes del país como Deng Xiaoping, Xiao y Li Peng. Parecía una tarea imposible. Para la medianoche, el número había crecido a 400.000 personas. Estudiantes universitarios asistieron a un servicio conmemorativo. Esta fue la primera manifestación no oficial a gran escala que había ocurrido en China desde la fundación del Partido Comunista Chino en 1949. El comisionado militar en realidad solo tuvo que salir y negociar con los líderes estudiantiles para despejar el paso para los invitados al memorial, ya que la fuerza no iba a funcionar contra casi 500.000 de personas. Se llegó a un acuerdo que garantizó el luto y la paz a los estudiantes, esperando que ellos mantuvieran el orden a cambio. El memorial se realizó según lo planeado el 22 por la mañana. La multitud era tan grande que no todos podían entrar a la plaza. La fila se extendía hasta 16 kilómetros desde las puertas, ya que todos llegaron para rendir sus respetos. Una participación masiva que sorprendió y asustó a los líderes del partido, quienes estuvieron presentes. Tras el memorial, la ira se extendió entre los estudiantes. Los líderes estudiantiles fueron a la entrada del gran salón y se arrodillaron en los escalones con demandas en sus manos. Pero ningún líder salió a reunirse con los estudiantes. Esto a su vez hizo que los estudiantes se enfadaran más, y la multitud comenzó a rugir. Hubo una ola de disturbios en la plaza. Cuando los estudiantes de las universidades superiores dejaron la plaza para regresar a casa, decidieron organizar una huelga indefinida de clases hasta que el Comité de Coordinación Política escuche sus demandas. Esto se convertirá en un asunto mucho mayor, ya que profesores y trabajadores también se unirán a las huelgas. Al día siguiente del funeral, Cao Ziyang parte hacia Corea del Norte. Recuerda, él es el segundo al mando de Deng y es genial. En su ausencia, Li Peng se hace cargo. Li decidió que el luto se había convertido en tumulto. Creía que había algo detrás de ello, manipulando los hilos e incitando problemas, y que el movimiento era una lucha política organizada y planificada para derrocar al Partido Comunista. Así que crearon el Grupo de Supresión de Tumultos del Comité Central. Lo primero que hace el comité es reunirse con Deng Xiaoping y lograr que esté de acuerdo en que necesitan aplastar este movimiento. Xiaoqiang sigue en Corea del Norte y era quien mantenía el equilibrio y la calma en esta situación. Después de esta reunión, Deng, por lo tanto, quería movilizar a las personas de todo el país y a todo el partido para que se levantaran y tomaran una postura clara contra el tumulto y tratar de evitar el derramamiento de sangre tanto como fuera posible, pero es imposible evitar completamente esta posibilidad. Aunque el 4 de junio está distante, el líder de facto acaba de advertir a sus comandantes sobre un probable derramamiento de sangre. Solo, ya sabes, minimízalo tanto como sea posible. Li tomó estas palabras y decidió publicar un editorial en el periódico estatal al día siguiente titulado «Debemos tomar una postura clara contra el tumulto». El editorial clasificó los eventos matutinos para Hu Yaobang y las protestas de estudiantes y miembros del público en general
que acababan de tener lugar durante los últimos días, como graves incidentes de golpes, destrozos, saqueos e incendios, y como disturbios incitados por un número muy pequeño de personas con segundas intenciones. Básicamente afirma que cualquiera en contra del partido es un peligro social y debe ser eliminado. Esto aumentó las apuestas para los estudiantes que protestaban. Ahora se les llama traidores por intentar mejorar el país y erradicar la corrupción. Intentan seguir los pasos de Hu Yaobang y el partido afirma que deben ser purgados. Este editorial del 26 de abril convirtió lo que hasta ahora era principalmente duelo y enojo en una protesta total. Los líderes estudiantiles piden a todos que salgan a las calles y condenen el editorial públicamente. A cambio, el partido anunció que la conmemoración de Hu Yaobang había terminado y que más manifestaciones en el futuro serían ilegales. Numerosos estudiantes marcharon el 27 de abril conscientes de que podría ser su última protesta. La mayoría de los manifestantes habían escrito su testamento final y abandonaron sus dormitorios antes de marchar. Muchos contenían palabras con el efecto de «saldré mañana y estoy preparado para no volver». Deseo que las próximas generaciones entiendan el motivo de este sacrificio. La manifestación del 27 de abril tuvo tantas personas que ahora se ha convertido en la más grande desde la fundación del PCCH. Las protestas se daban en todo el país, pero las mayores sucedieron en Beijing. Los estudiantes de todas las universidades decidieron marchar hacia la plaza de Tiananmen mientras la gente se alineaba en las carreteras para animarlos. Aproximadamente 200.000 estudiantes se unieron a la marcha hacia la plaza, y más de 1 millón de personas se alinearon para animarlos. Y aún con números tan grandes, todavía no hubo conflicto. El ejército llegó para detener a los manifestantes, pero los estudiantes comenzaron a cantar consignas como «El ejército del pueblo ama a su pueblo». Al final, el ejército carecía de la fuerza numérica y probablemente de la voluntad para detener las manifestaciones. La prensa extranjera está cubriendo las protestas, lo que demuestra la magnitud que están alcanzando. Dada la gran presión sobre el partido, tuvo que permitir que los medios estatales informaran sobre la manifestación debido al enojo del público por la supresión de noticias en los últimos días. Esto limitó al primer ministro Li, quien tuvo que ordenar a los funcionarios iniciar un diálogo con los estudiantes. En verdad, este diálogo solo era para demostrar. El partido se negó a hablar con los líderes reales, en cambio solo fingió escuchar a los estudiantes que tenían sus demandas escritas a mano por los propios funcionarios del partido. Así, los líderes de la manifestación calificaron este intento de diálogo como una tontería y lo expusieron en los medios, exigiendo a Li un debate televisado con ellos. Dado que las cosas se salían de control, Chao tuvo que finalizar su viaje y volver de Corea del Norte el 30 de abril. En la siguiente reunión del Politburó, Chao abogó por que deberían continuar enfocándose en la persuasión, llevar a cabo un diálogo de múltiples niveles, múltiples canales y múltiples formas, y persuadir resueltamente a los estudiantes para que reanuden las clases lo antes posible. También mencionó que el Partido Comunista debe adaptarse a la nueva era y a las nuevas situaciones y aprender a resolver nuevos problemas mediante la democracia y el Estado de Derecho. Li Peng y sus aliados argumentan que la estabilidad social debe restaurarse antes de considerar cualquier reforma. Li Peng creía que Deng lo apoyaba desde su reunión mientras Chao visitaba Corea del Norte. El 4 de mayo, los estudiantes intentaron una última gran demostración para obtener el diálogo del partido, pero realmente no pasó nada. Chao expresó su apoyo público a las demandas estudiantiles durante un discurso ante banqueros. Los llamó patriotas y contradecía directamente el editorial de abril de Li Peng. Esto intensificó los conflictos internos del partido. Pero tras la marcha del 4 de mayo, el movimiento empezó a desvanecerse. El 80% de los estudiantes del país habían regresado a clases, y solo algunos de Beijing continuaban con las huelgas y manifestaciones. Pero las tensiones aún persistían dentro del partido, y la paciencia ya no era una opción para los líderes del partido. Verás, el líder soviético Mikhail Gorbachev vendría para una cumbre el 15 de mayo, la primera visita de un líder ruso en 30 años. Los soviéticos en China tuvieron un desacuerdo a finales de los años 50 y este fue el primer intento de reparar esas relaciones. Deng no quería ser avergonzado por las protestas estudiantiles en la plaza de Tiananmen, ya que ahí es donde se iba a realizar la ceremonia de bienvenida a Gorbachev. Así que ordenó a Xiao que desalojara a todos los manifestantes de la plaza. Xiao intentó negociar con los estudiantes de manera suave.
Pensó que podría hacer un llamado emocional a los estudiantes y que ellos escucharían, ya que ha mostrado su apoyo a su movimiento sinceramente en el pasado. Los estudiantes rehusaron dejar la plaza. La visita de Gorbachov a China significó mayor libertad de prensa, atrayendo incluso a periodistas extranjeros. Para presionar más al gobierno, cerca de 1,000 estudiantes iniciaron una huelga de hambre en la plaza de Tiananmen el 13 de mayo, 2 días antes de la visita de Gorbachov. Para entonces, la principal demanda de los estudiantes era simple: retractarse del editorial del 26 de abril y redefinir el movimiento como patriótico y democrático. Aclararon que no tienen planes de derrocar al gobierno, solo quieren que las reformas de Yao Bang se implementen más rápido. Las noticias de la huelga de hambre revitalizaron el movimiento. La gente comenzó a llegar de todo el país y se llevaron a cabo marchas en muchas provincias diferentes. Verás, en China, el hambre y la comida son un tema sensible y emocional para muchos ciudadanos. China ha sufrido algunas de las hambrunas más graves en la historia humana. De hecho, hubo muchos ciudadanos que perdieron a miembros de su familia debido a esto en su vida. Cuando los estudiantes anunciaron una huelga de hambre, conmovió a muchos ciudadanos. Empezaron a prestar más atención a las demandas estudiantiles, especialmente porque la prensa ahora tenía cierta libertad para cubrirlo a diario. Debido al mayor impulso, la ceremonia de bienvenida de Gorbachov se realizó en el aeropuerto, pero la cumbre aún se efectuó en el Gran Salón, con los estudiantes en huelga de hambre afuera. Durante la reunión con Gorbachov, Zhao le reafirma que Deng Xiaoping es el líder de China y del PCCH, a pesar de que no tiene ninguna posición oficial en la cima. Eso es porque hace solo unos años, Deng eliminó la posición de presidente porque no quería que alguien como Mao se hiciera cargo del partido y se volviera más grande que el partido. Tras eliminar la presidencia, el secretario general era el cargo más alto del PCCK, ostentado por Xiao, pero Deng seguía siendo el líder de facto. Entonces, eso es lo que Xiao estaba aclarando a Gorbachov, pero Deng interpretó esto como que Xiao estaba culpando a los manifestantes de afuera a Deng, diciendo que él es el líder. La división entre Deng y Xiao está creciendo, y tenemos que recordar que Xiao, al igual que Yao Bang, está en el campo de más libertad para los ciudadanos, una reforma más rápida. Lo más importante, no usemos la fuerza contra los estudiantes que están protestando por cosas relativamente, razonables. Xiao es el líder del campamento que está tratando de equilibrar a Li Peng y a los líderes de la vieja escuela que quieren aplastar a los manifestantes estudiantiles. En los siguientes días de la cumbre, el apoyo a los estudiantes aumentó y el movimiento recuperó todo su impulso perdido. Incluso después de la partida de Gorbachov, muchos periodistas extranjeros permanecieron en Beijing para continuar cubriendo las protestas estudiantiles. Y esa es una gran razón por la que tenemos las imágenes de la masacre. Como pronto cubriremos, el Comité de Coordinación Política hizo todo lo posible para asegurarse de que nadie vea lo que sucedió esa noche. El 17 de mayo, la cúpula del Comité de Coordinación Política se reúne en la casa de Deng. Xiao sugiere retirar el editorial, afirmando que es lo único que piden y no representa un gran problema. Pero ahora Deng está luchando contra Xiao, no solo contra Li Peng. Deng afirma que Xiao se equivocó al respaldar abiertamente a los estudiantes y decirles que sus exigencias son razonables. Ahora, saben que hay división en el Comité de Coordinación Política, lo que les da más poder. Así que Deng decide que no hay otra opción más que declarar la ley marcial y enviar al ejército. En esa reunión, Xiao se enteró que perdió toda su influencia sobre Deng y su poder en el partido. Pero aún así, no podía aceptar ser el secretario general de un partido que estaba por usar el ejército contra sus estudiantes. Así que redactó una carta de renuncia y planeó entregarla. Estaba a punto de entregarla cuando alguien cercano a él lo convenció de no hacerlo, ya que eso solo escalaría la situación y probablemente empeoraría las cosas para los estudiantes y su familia. Entonces, en vez de renunciar, toma una licencia del partido durante una reunión. Le dice a su colega antes de irse que su misión de vida termina aquí. Luego va a visitar a los estudiantes una última vez, dirigiéndose a ellos con un megáfono. Les insta a terminar la huelga de hambre y continuar su movimiento de alguna otra manera. Muchos estudiantes en huelga se están debilitando extremadamente. Muchos podían decir por la forma en que hablaba que él había terminado. Esta fue su despedida a los estudiantes y su última aparición pública. Y los estudiantes también lo sintieron,
ya que muchos comenzaron a llorar mientras él hablaba. Al concluir su discurso, Xiao hizo una reverencia a los estudiantes en la plaza para mostrar su respeto por última vez y se retiró, consciente de que no podía enfrentar lo que estaba por ocurrir. Claramente, esto resonó con los estudiantes y enfureció a los líderes principales restantes en el Comité de Coordinación Política. Al día siguiente, Li anunció la ley marcial en la televisión estatal, y 250.000 soldados estaban listos para marchar hacia Beijing. Los líderes estudiantiles se enteraron del plan para declarar la ley marcial y cancelaron su huelga de hambre. En cambio, organizaron una sentada masiva en la plaza Tiananmen que atrajo a alrededor de 1.200.000 simpatizantes, incluyendo miembros de la policía y el ejército y trabajadores industriales. El movimiento había obtenido tanto apoyo que más de 1 millón de estudiantes y trabajadores se situaron en los principales puntos de entrada a la ciudad, formando un muro humano para impedir la entrada del ejército. Más de 1 millón de personas. Además, miembros y generales retirados del Ejército de Liberación del Pueblo, PLA, se unieron a los manifestantes y escribieron al Comité de Coordinación Política, oponiéndose a la ley marcial. Hubo un punto muerto entre el ejército y los manifestantes que bloqueaban la entrada y duró 4 largos días. Muchos soldados eran de Beijing y ciudades cercanas, teniendo familiares en la protesta, algunos incluso frente a ellos. Este fue claramente un momento emocional, por lo que los propios soldados no podían obligarse a usar la fuerza contra personas que conocían y personas que les hacían súplicas emocionales. A veces, los manifestantes daban comida y agua a los soldados y compartían una comida juntos. Por lo tanto, el ejército no pudo avanzar y tuvo que retirarse y establecer bases fuera de la ciudad. Los manifestantes interpretaron esto como un punto de inflexión, creyendo que el ejército los apoyaba. El público estaba de su lado. Todo lo que tenían que hacer era conseguir que los funcionarios del partido vieran esto y todo caería en su lugar. Pero en realidad el ejército no se retiró para rendirse. Se retiraron para reagruparse. De hecho, el Comité de Coordinación Política decidió traer incluso más soldados para un asalto final. Soldados de diferentes partes de China, evitando problemas emocionales. El ejército planeaba entrar, y esta vez no iban a dejar que los bloqueos humanos los detuvieran. Esa noche fue solo la calma antes de una de las tormentas más mortíferas. Mientras tanto, Beijing era la ciudad más libre de China. No había policía y la prensa tenía total libertad. El ambiente era jubiloso en la plaza de Tiananmen. Pero en la sede del gobierno, Deng Xiaoping está ideando una nueva ofensiva para poner fin a la protesta. Para el 2 de junio, las tropas habían comenzado a moverse encubiertamente hacia la ciudad en ropa civil para evitar la atención. Decenas de miles de tropas realmente caminaron por la ciudad en ropa de civil y entraron al gran salón desde una entrada lateral. Luego, las armas y el equipo fueron transportados al gran salón en autobuses locales para estos soldados. Alrededor de 25.000 soldados entraron al gran salón al final de la noche. Esta vez, el plan era apretar a los manifestantes desde ambos lados. El PLA avanzaría desde el exterior de la ciudad, mientras que los soldados en el gran salón avanzarían desde el interior de la ciudad. Algunos manifestantes ya habían comenzado a notar a los soldados del PLA en ropa de civil y se habían producido peleas en varios lugares de la ciudad. Algunos autobuses con armas y suministros fueron interceptados por los manifestantes, provocando más ira entre los estudiantes. Los enfrentamientos se intensificaban en la ciudad mientras la policía y los soldados intentaban posicionarse. Esta noticia llegó rápidamente a la cima y Deng Xiaoping decidió dar la orden final a su general. Dio a sus tropas la autoridad para usar todos los métodos posibles para despejar la plaza. Esta fue la máxima autorización del jefe del partido para matar. Al día siguiente, se iniciaron los planes para ingresar a la ciudad. El gobierno emitió un anuncio de emergencia, instando a los ciudadanos a mantenerse fuera de las calles y lejos de la plaza de Tiananmen. Una vez que se corrió la voz de que cientos de miles de soldados planeaban entrar a la ciudad nuevamente, los ciudadanos inundaron las calles con la esperanza de montar la misma defensa que una semana antes. El asalto comenzó a las 8:00 p.m. del 3 de junio, 1989. El ejército marchó por la avenida Chang'an con el objetivo de llegar a la plaza Tiananmen sin importar qué.
Cuando se toparon con los bloqueos de los manifestantes, las tropas dispararon balas de goma y gas lacrimógeno, mientras los manifestantes lanzaban piedras y botellas. Como esto no asustó a los manifestantes, se dispararon tiros de advertencia al aire. Tras 10 minutos de advertencias, los manifestantes parecían no moverse. Entonces, a las 10:10 post-meridiem, se ordenó a los soldados que bajaran las armas hacia la multitud y comenzaran a disparar. Las tropas comenzaron a disparar indiscriminadamente, y los tanques comenzaron a embestir barricadas y personas por igual, sin importar la vida de nadie. La multitud quedó atónita. No podían creer que su ejército estuviera usando munición real contra sus propios ciudadanos. Conforme las tropas penetraban en la ciudad, los disparos se tornaban más indiscriminados, asesinando tanto a manifestantes como a espectadores. Algunos soldados comenzaron a disparar incluso a los observadores desde los balcones de sus apartamentos. Cerca de la 1:30 am, las tropas llegaron a la plaza Tiananmen desde el oeste. Pronto, también llegaron tropas desde otras direcciones. A las 2 am, los estudiantes que habían sobrevivido decidieron abandonar la plaza de cualquier manera que pudieran. En la siguiente hora, los líderes estudiantiles accedieron a las demandas del PCC de abandonar para garantizar la seguridad de todos. A las 5:23 am, una unidad china aplastó la estatua de la diosa de la democracia, quitando primero su antorcha cortada como recuerdo. A la mañana siguiente, muchos civiles intentaron volver a entrar a la plaza, pero estaba bloqueada por la infantería. Muchos eran padres de los manifestantes que estuvieron en la plaza la noche anterior. Muchos aún no tenían idea de lo que había sucedido con sus hijos, sus hermanos, sus hermanas. Todos estaban en pánico al ver sangre y cuerpos al costado de las carreteras. Aquí se originó la famosa escena del hombre del tanque. Aquí, el chico está deteniendo un tanque, luego sube encima de él y habla con el conductor, probablemente preguntando sobre los familiares perdidos que había estado buscando. Pronto fue retirado de la calle y nunca más se le volvió a ver. La forma en que tenemos la mayoría de esta información es a través de periodistas chinos y extranjeros que arriesgaron sus vidas para informar sobre esta masacre. Muchos escondieron la película en objetos como teteras para sacarla de contrabando de China, ya que las tropas eliminaban y destruían todo lo que encontraban. El número de muertos es un tema de debate hasta el día de hoy, donde el Comité de Coordinación Política afirma que solo murieron 200 personas, todas las cuales eran operativos estadounidenses tratando de derrocar al gobierno, mientras que algunas agencias extranjeras independientes afirman que el número fue de hasta 20,000 personas. Para tantas familias fue un día que nunca olvidarán. Pero para el Comité de Coordinación Política es un día en que no pasó nada. 4 de junio, 1989. YouTube acaba de lanzar un anuncio asombroso. Está pagando a los creadores $64 millones por día. ¿Por qué? Bueno, porque YouTube no tiene suficientes creadores. Por eso ves videos en tu página de inicio con menos de 1,000 vistas como este. Esto no implica que todos deban iniciar un canal, pero si alguna vez has considerado comenzar un canal de YouTube, o uno sin mostrar el rostro como este, ahora es el momento ideal. YouTube está pagando a los creadores millones todos los días y está impulsando canales más nuevos y pequeños ahora más que nunca. Pero sé que muchos de ustedes tienen dudas sobre cómo iniciar y hacer crecer un canal. Recibimos preguntas en nuestro correo electrónico todo el tiempo de algunos de ustedes. Por eso, hemos decidido ofrecer todos nuestros consejos de YouTube en un solo campamento de entrenamiento totalmente gratis.